Soy una reina que no puede tener hijos y mi esposo, el emperador, digamos que no es capaz de cumplir con sus deberes conyugales. Cuando vi al grupo de apuestos hombres que me había enviado especialmente, quedé completamente atónita. ¡Qué considerado! ¿Y qué si no es capaz? Yo diría que esa es su mayor virtud. De otro modo, ¿cómo iba a disfrutar de semejantes privilegios? Ja. 1. En el jardín imperial, frente a mí, estaba la mujer favorita del príncipe heredero. Le decía con descaro al emperador, quiero ser tu mujer. Apenas pude contener la risa. El emperador echó un vistazo a la expresión furiosa del príncipe heredero y le dijo a la mujer con una sonrisa, ¿qué tal si te nombro emperatriz? Yo, la emperatriz de relleno, ni siquiera había tenido tiempo de entrar en pánico cuando oí hablar de nuevo a Suyi. Ah, claro, Suyi, ese es su nombre. También es la mujer de la que tanto el príncipe heredero como el tercer príncipe están perdidamente enamorados. Sí, los dos únicos hijos que le quedaban al emperador se enamoraron de la misma mujer. Suyi dijo con terquedad, no, no quiero ser emperatriz. Quiero ser tu concubina favorita. El emperador preguntó claramente divertido, ¿no has oído que no puedo tener relaciones sexuales? Suyi suspiró sin pudor, eso es solo porque aún no me conoces. Cuando lo hagas sin duda podrás disfrutar de la dicha conyugal. Mis hombros tensos se relajaron. De repente Suyi me pareció mucho más agradable a la vista. Con semejante inteligencia, aunque entrara en palacio, no supondría ninguna amenaza para mí. El emperador soltó una carcajada al oír sus palabras. Guardias, concedan a la segunda hija de su Suelong el título de concubina Su. ¡Pum! Eché un vistazo al príncipe heredero y al tercer príncipe, que estaban arrodillados, y chasqueé la lengua 2 veces. Se entregaron por completo a la mujer que amaban. Incluso yo, su madrastra, sentí un atisbo de lástima al oír esos golpes sordos al arrodillarse. Padre, dijo rápidamente el príncipe heredero, Suyi es ingenua y no entiende de buenos modales. Solo estaba bromeando. Por favor, no se lo tome en serio. El tercer príncipe, arrodillándose a su lado, añadió, padre, Suyi suele bromear. No tienes por qué tomarte sus palabras a pecho. Luego el tercer príncipe se volvió hacia mí. Madre, la emperatriz es la madre de todas las mujeres bajo el cielo. Por favor, asigna a Suyi una matrona para que le enseñe la etiqueta cortesana adecuada. Soy un modelo de virtud y gracia. El ejemplo perfecto de una dama noble de familia aristocrática. Cuando otros intentan culparme, simplemente sonrío con dulzura. Majestad, todo es culpa mía. No supe educar adecuadamente a la hija de su ministro. Enviaré de inmediato a la señora Li a la casa Su para que la instruya. ¿A interpretar a la emperatriz abnegada y bondadosa? Esa es mi especialidad. El emperador me tomó la mano y ambos nos estremecimos de asco al mismo tiempo. Él tosió levemente mientras yo me cubría la boca con el pañuelo para disimular mi diversión. ¿Cómo podría ser culpa tuya, mi emperatriz? Son esos 2 hijos míos inútiles, que te endosan sus errores solo por culpa de una mujer. La espalda recta del tercer príncipe finalmente se doblegó ante esas palabras, e inclinó la cabeza hacia mí. Madre, no quise decir eso. Mantuve mi amable sonrisa. Por supuesto que sabía a qué se refería. Una emperatriz sin hijos y sin el favor del emperador no merece respeto. Es la chiva expiatoria perfecta. Lo sé, hija. Ahora levántate. Hice que mis sirvientes ayudaran a mi querido hijo a levantarse. Tu padre solo te estaba tomando el pelo. El emperador me dirigió una larga e indescifrable mirada. Devolví mi habitual sonrisa suave y obediente. Todos los presentes eran expertos en leer rostros. Pronto, la tensión se disipó y la risa volvió a llenar el jardín. Solo el príncipe heredero, aún arrodillado, alzó levemente la cabeza, con la mirada llena de resentimiento. Lo vi de reojo y sonreí lentamente. La cosa se ponía interesante. Dirigí una mirada al emperador, quien había humillado deliberadamente al príncipe heredero, y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. En medio del ambiente festivo, la voz de Suya interrumpió de repente, Majestad, aún no le ha dicho al príncipe heredero que puede ponerse de pie. Su tono coqueto me dio escalofríos.
No me extraña que ambos príncipes se enamoraran perdidamente de ella. Hace un momento declaraba que quería ser la mujer del emperador. Ahora llamaba al príncipe heredero hermano príncipe heredero. ¡Qué insensible! Pero me gusta. El palacio necesitaba un cambio. Suyu era justo la almohada que necesitaba cuando me entraba sueño. 3. El emperador hizo honor a su título. Cuando Suyu llamó al príncipe heredero con esa voz melosa, ni siquiera se inmutó. Los guardias, dijo con calma, ayudaron a la concubina Suyu a despejarse. El eunuco Xia, el fiel sirviente del emperador, trajo rápidamente una palangana con agua. «Ah, ¿qué haces?» Suyu, con una hoja de col pegada a la cabeza, gritaba furiosa. Para mis adentros, le di la razón al eunuco Xia. La próxima vez debería usar agua para lavarse los pies. Funcionaría aún mejor. Era evidente que la concubina Suyu necesitaba más momentos de claridad mental. El eunuco Xia mantuvo su habitual sonrisa amable. Su señoría, te sirviente simplemente le estaba enseñando a hablar correctamente. Ahora que es la concubina de su majestad, no debe dirigirse al príncipe heredero como antes. Esclavo insolente. Suyu le dio una patada con furia y corrió hacia el emperador para quejarse. El emperador retrocedió de inmediato, manteniendo la distancia con sus ropas empapadas. Guardias, ordenó fríamente. La concubina Suyu ha ofendido tanto al emperador como a la emperatriz. Llévensela y denle 20 latigazos. Suyu forcejeó pero se vio obligada a arrodillarse, haciendo una reverencia y agradeciendo al emperador su misericordia. El príncipe heredero, aún arrodillado, no pudo evitar interceder por ella. Suyu lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Hermano príncipe heredero, me equivoqué. El emperador es un tirano. Ya no quiero ser su mujer. Quiero ser tu princesa heredera. El tercer príncipe no pudo contenerse más. Apartó a los guardias que la sujetaban y la atrajo hacia sí en brazos. Suyu también lo miró con los ojos llenos de profunda emoción. Retrocedí un paso, tapándome la nariz. Vaya con su supuesta obsesión por la limpieza. Parece que el amor de verdad lo cura todo. No pude evitar mirar al emperador y soltarle, Majestad, quizá debería intentarlo usted también. Tal vez su condición mejore como la del tercer príncipe. El semblante del emperador se ensombreció aún más. Recordaba claramente la audaz afirmación de Suyu. Guardias, sepárenlos de inmediato. Y así, la ridícula farsa llegó a un final decepcionante. Si bien la farsa terminó ese día, el verdadero drama dentro del palacio apenas comenzaba. Aunque la concubina Suyu estaba confinada a su palacio, no estaba precisamente ociosa. Los sirvientes informaron que el guardia asignado a su vigilancia se había enamorado de ella. No le di importancia, no era nada de qué preocuparse. Si hasta los dos príncipes la adoraban, ¿qué tenía de extraño que un guardia sintiera lo mismo? Al fin y al cabo, la primera vez que vi a la concubina Suyu, irradiaba belleza. La luz que la rodeaba casi me cegó. Y en ese instante supe exactamente lo que era. Tengo un secreto. Tengo 3 identidades. De niña fui hija de un general. Al alcanzar la mayoría de edad, me convertí en emperatriz. Y lo más importante, soy una viajera del tiempo. Nací en este mundo, literalmente renací antes de nacer. Pero a diferencia de los protagonistas habituales de esas historias, alguien como yo que creció por completo en la antigüedad, nunca estuvo destinado a ser el personaje principal. 30 y tantos años de vida antigua ya me habían convertido en uno de ellos. Todo ese rollo de la igualdad y de que todos somos iguales. Ya ni siquiera podía pronunciarlo. Hubo una época en la que fui un adolescente torpe y santurrón. De esas que les daban a sus padres dolores de cabeza constantes. Cuando desperté por primera vez siendo un bebé recién nacido en la casa del general, pensé que había cambiado el mundo. Luego, después de ver algunos cadáveres, me quedé muy callado. Así que cuando vi a Suyu brillar como una bombilla humana, la reconocí al instante. Era una viajera como yo. Y al oír lo que salía de su boca, sentí una punzada de vergüenza. Todo me resultaba tan familiar. Pero como había crecido sin tener nunca la oportunidad de decir esas cosas, en realidad no contaba, ¿verdad?
Cualquier vergüenza, pensé, se desvaneció rápidamente. ¿Y qué si 3 hombres estaban enamorados de ella? Obviamente es la protagonista. Cruzó la mitad del camino con ese halo de destino brillando sobre ella. Si fuera yo con esa suerte, no me conformaría con menos que ser la emperatriz regente. ¡Ay, qué lástima! La concubina Su era demasiado tímida. Solo quería ser la concubina favorita del emperador, lo que hizo que todas mis preocupaciones anteriores fueran en vano. Pronto los rumores sobre sus atrevidas palabras de aquel día se extendieron por todo el palacio, y todos se rieron de ella. No lo hice. En circunstancias normales, cuando un emperador indefenso conoce a la heroína, es solo cuestión de tiempo que se recupere milagrosamente y se convierta en un amante excepcional. Pero nuestro emperador no era normal. Empecé a sospechar que el emperador había cambiado. Y no me faltaba razón. Cuando me casé con él, estaba perfectamente bien. De otro modo, ¿cómo tendríamos 2 príncipes, 2 princesas y varios hijos menores? Hace apenas 7 años que perdió su poder. Cualquier otro emperador habría mantenido algo así en el más absoluto secreto, buscando curas en privado. Pero mi querido esposo. Como si lo hubiera anunciado a todo el imperio. Ese tipo de quiebre de personalidad. Lo conocía bien. Señal clásica de un viajero en el tiempo. Y créanme, soy experta en la materia. Así que me arrodillé ante el pequeño altar de Buda y di gracias por haber podido ocultar mi identidad durante todos estos años. De lo contrario, quizá me habría matado para mantener el secreto a salvo. Quienquiera que hubiera poseído el cuerpo del emperador era mucho más despiadado que él mismo. Por suerte, yo tenía mis propios planes. Si tanto el emperador como la emperatriz de una dinastía han sido poseídos por viajeros, es una clara señal de que el tiempo de esa dinastía ha terminado. Así que darle un nuevo gobernante no sería tan malo, ¿verdad? Antes de que el emperador fuera derrocado, ya había estado fomentando en silencio las ambiciones de la princesa y de Nin. Había estado nerviosa por eso hasta ahora. Una vez que me di cuenta de que él también estaba poseído, supe que era una señal del destino. El cielo me decía que era hora de poner este imperio decadente en nuevas manos. Una princesa ascendiendo al trono fundando una nueva dinastía. Después de todo, no es tan difícil. En fin, volvamos al emperador. Su personalidad había cambiado, sí, pero no su competencia. Bajo su mandato el país prosperaba más que nunca. Durante un tiempo incluso dudé de mi propia teoría. No cualquiera podía ocupar el cuerpo de un emperador y sobrevivir. Un paso en falso y le cortarían la cabeza, y toda la familia real sería aniquilada en un día. Pero no solo sobrevivió, sino que prosperó. El tesoro se enriqueció año tras año. Aún así, por mucho que uno finja, las pequeñas costumbres nunca mienten. Y aquellos me dijeron la verdad. El emperador, en efecto, había sido reemplazado. Había empezado a sentir simpatía por los hombres. Hombres guapos, sobre todo. Basta con ver a los funcionarios de los últimos años. Cada uno más joven y atractivo que el anterior. Incluso yo, al verlos de vez en cuando, me sentía de mejor humor. Quizás este fue el último gesto de generosidad que el dueño original del cuerpo dejó para su hija, la princesa Nin, un palacio lleno de hombres guapos. Solo espero que no envejezcan demasiado rápido cuando ella ascienda al trono. De lo contrario, el imperio seguirá creando nuevas bellezas para reemplazar a las antiguas. La tragedia de la belleza efímera. Tras esto, mis sospechas sobre el emperador cambiaron de rumbo. Empecé a sospechar que quien lo poseía no era un hombre sino una mujer. Y tenía pruebas. Desde que el emperador perdió sus poderes, dejó de visitar el harén. Una de sus antiguas favoritas, la consorte Ro, reacia a perder su afecto, intentó seducirlo. Una doncella que trabajaba para mí presenció la escena y la describió vívidamente. Cuando la consorte Ro, vestida con un vaporoso traje de seda, se arrojó a sus brazos, el emperador palideció y tembló como si estuviera sufriendo un ataque. Entonces la apartó de un empujón. Si no hubiera intervenido para suplicar por su vida, la habría mandado ejecutar allí mismo. Después se restregó la cara hasta hacerse sangre antes de salir del baño. Desde aquel día, evitó a las mujeres por completo. Incluso yo, la emperatriz, rara vez lo veía.
Las mujeres del harén quedaron solas como la nieve. Esa no fue la única señal de que sus gustos también habían cambiado drásticamente. Poco a poco fue reemplazando a todos sus allegados por personas nuevas. Y durante todos esos años de abstinencia, no hubo ni un solo escándalo en palacio. Pero con la llegada de la concubina Su, el caos la siguió como una tormenta. El otro día, mientras paseaba por el jardín imperial, oí ruidos extraños tras una roca artificial. Al asomarme por una rendija, vi nada menos que al hijo del primer ministro, enfrascado en un abrazo muy indecente con la concubina Su. En ese momento dudé seriamente si había entrado en una novela web subida de tono. Incluso en un imperio feudal, nadie con 2 dedos de frente se atrevería a besarse apasionadamente a plena luz del día en el jardín imperial. A menos, claro está, que su cabeza estuviera demasiado cómoda sobre sus hombros. Mi doncella, Xiaoe, me miró sonrojada. Negué con la cabeza. Regla número 1 para los personajes secundarios. Si quieres sobrevivir, aléjate de los personajes principales. Pero la suerte nunca ha estado de mi lado. Justo cuando me di la vuelta para irme, me topé de frente con el mismísimo emperador. Que tu jefe te pille holgazaneando en horario laboral ya es bastante incómodo. Pero que te pillen holgazaneando cuando tu jefe es un emperador tirano. Peor aún. El emperador me miró con una sonrisa cómplice. ¿Y a dónde se dirige la emperatriz? Intenté disimular rápidamente. Majestad, estaba a punto de ordenar el arresto de los inmorales que profanan los jardines del palacio. Él arqueó una ceja. He oído que mi emperatriz, hija de un gran general, posee una gran habilidad en artes marciales. ¿O me han engañado? ¿Que en realidad es una mujer delicada que necesita que otros hagan el trabajo por ella? Bajé la mirada a mis piernas, ahora más gruesas por años de entrenamiento, y guardé silencio. Desde que el emperador dejó de visitar el harén, todas las concubinas se habían comportado bien. Sin nada mejor que hacer, había estado dedicando mi tiempo libre a entrenar en el campo de prácticas. Decidí que era hora de tomarme un respiro. A partir de ahora, reduciría mi tiempo de entrenamiento en 15 minutos cada día. Una emperatriz sabia sabe cuándo no poner a prueba la paciencia del emperador. Cuando el emperador se enfurecía, nadie se atrevía a implorar clemencia. El hijo del primer ministro fue encarcelado de inmediato. La consorte Su fue confinada una vez más al palacio interior como de costumbre. De pie junto al emperador, lo oí suspirar y murmurar. La consorte Su sí que es útil. Retrocedí en silencio. Lo sabía. Ese hombre malvado estaba tramando algo de nuevo. La consorte Su había estado coqueteando abiertamente con los 2 príncipes justo delante de él, pero él solo lo dejó pasar con una leve sonrisa. Así que esto era lo que había estado esperando. Parecía que incluso si la consorte Su no hubiera dicho esas cosas en el banquete palaciego, él habría encontrado la manera de traerla de vuelta al palacio. La segunda hija del ministro Su cayó a un estanque hace 3 meses y despertó con un temperamento completamente distinto, brillante, talentosa y refinada. Desde entonces, nobles y funcionarios se apresuraron a congraciarse con la familia Su. Al parecer, el emperador ya lo había investigado todo y sabía que el hijo del primer ministro sentía algo por la consorte Su. El disgusto del emperador hacia el primer ministro no era nada nuevo. Pero aquel viejo zorro era demasiado astuto, y el emperador había estado erosionando su poder en secreto. Ahora que el hijo del primer ministro había sido encarcelado, el emperador por fin había asestado el primer golpe a la familia del primer ministro. Por lo tanto, cuando Su Yi reveló su peculiaridad, era inevitable que el emperador la utilizara como peón. De otro modo, ¿cómo habría podido el hijo del primer ministro entrar libremente en los jardines imperiales, un lugar celosamente custodiado por las normas del palacio? Confinada al harén, siempre me enteraba de las cosas tarde. La princesa Anning, quien solía traerme noticias al instante, ahora estaba ayudando a las víctimas del desastre. Aún así, es reconfortante que tu propia hija ocupe un puesto de tanta confianza. Han pasado 183 días desde la última vez que vi a la princesa Anning. Afortunadamente mi compañera en este juego político regresará pronto. Emperatriz, ¿comprende a qué me refiero con vigilar a la consorte Su? Las 2 últimas palabras fueron enfatizadas deliberadamente. Oh, lo entiendo perfectamente. Le ofrecí una perfecta reverencia.
Sus majestades serán obedecidas. En cuanto a cuál era esa voluntad, bueno, eso era algo que solo él y yo debíamos saber. Mantuve el cuerpo inclinado en una reverencia mientras observaba partir al emperador, rodeado de un grupo de apuestos eunucos. Por dentro lo maldecía, pero por fuera permanecía tan respetuosa como siempre. 8. Últimamente el jardín imperial se había convertido en el lugar más animado del palacio. Un escándalo tras otro, todos acaparando la atención. Viendo cómo se desarrollaban todos estos dramas, no pude evitar pensar que el aura de protagonista de algunos es verdaderamente invencible. Muchos han caído por culpa de la consorte Su, y aún así, siguen apareciendo más incautos. Quizás lo que para uno es veneno, para otro es miel. No lo entendía, pero eso no me impidió unirme al juego. Con un poco de mi insistencia, el hijo legítimo de mi segundo tío también se unió a la multitud temeraria. Tras utilizar a mi propia familia para añadir más color a la creciente corona de infidelidades del emperador, mi reputación en palacio no hizo sino mejorar. Todos me elogiaban por ser lo suficientemente íntegro como para anteponer la justicia a la familia, e incluso el emperador me miraba con una renovada admiración. Pronto aprovechó la oportunidad para recuperar parte del poder militar de mi familia, con el pretexto de que el carácter del general no había logrado disciplinar a sus jóvenes herederos. Mi padre y yo quedamos satisfechos con el resultado. Al fin y al cabo, demasiado poder en manos de un ministro nunca es bueno. Al sacrificar a mi primo mujeriego para reducir la influencia familiar, evitamos un daño real a nuestra principal fortaleza, a la vez que cedíamos voluntariamente cierto control militar. Perder a un primo que una vez había matado a un hombre por un amorío era un precio pequeño a pagar. Desde niño mi familia siempre me había dicho que mi futuro estaba en el palacio. La familia del general, con su inmenso poderío militar, ostentaba un prestigio sin parangón y a la vez un peligro inminente. Como hija mayor, no tenía más remedio que entrar en el palacio. La noche antes de partir, mi madre me trajo un plato de sopa. Me la bebí de un trago. Entonces me abrazó fuerte y lloró. Después le dije en secreto a mi criada, Xiao Wei, que tirara las hierbas anticonceptivas que había preparado. ¿Me quería mi madre? Claro que sí. Pero como esposa del general, también tenía otros hijos. Tenía que pensar en ellos también. Imagínese. Un príncipe cuyo abuelo materno comanda cientos de miles de soldados. ¿Cómo podría un niño así sobrevivir en paz? El desenlace solo podía ser doble, o la familia del general era aniquilada, o el emperador le perdonaba la vida al príncipe. O el príncipe muere y la familia del general sobrevive. No quería que mi madre y mis hermanas murieran, ni tampoco quería que el hijo que criaría pereciera. Así que tomar el medicamento para la infertilidad fue la mejor opción para todos. Tú vives, yo vivo, todos vivimos. No albergo odio. Y sin embargo aquel plato de sopa que me dio mi madre era insoportablemente amargo, tan amargo que me dolía el corazón con cada latido. Majestad la emperatriz, deseo ver al príncipe heredero. ¿Podría ayudarme, por favor? La frágil voz de la consorte Su me sacó de mis pensamientos. Su rostro se había vuelto pálido y demacrado. Aunque le enviaba comida en abundancia y ropa fina, seguía siendo como un pájaro enjaulado. Al principio se jactaba orgullosa ante sus criadas de cuántos hombres la adoraban, de cómo arriesgaban todo, incluso la vida, solo por verla. Pero al cabo de un rato, incluso ella empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Miré el tenue halo que siempre parecía rodearla, y por primera vez, se veía más apagado. Majestad la emperatriz, es usted la persona más bondadosa que conozco. Si no puedo ver al príncipe heredero, ¿podrías al menos ayudarme a conocer al tercer príncipe? Su mirada era tan ingenua como el día en que nos conocimos. Suspiré para mis adentros. Suyi debía de ser apenas una adolescente cuando llegó a este mundo, aún lo suficientemente joven como para creer las mentiras que le contaban los hombres. Puede que al príncipe heredero y al tercer príncipe les caiga bien ahora. Pero si alguna vez amenaza su poder, ¿cuánto de ese afecto les quedará? Podría ayudar a la consorte Su. Pero aún no. 9. La segunda princesa, Aning, ha regresado. No tengo hijos y nunca estuve destinado a criar a un príncipe, pero criar a una princesa es otra cosa. Pocos príncipes del harén imperial llegan a la edad adulta, pero ambas princesas han sobrevivido y prosperado.
Al fin y al cabo, las princesas no representan ninguna amenaza para el poder de nadie. La mayor, la princesa Pinyon, y la segunda, la princesa Anin, fueron criadas por mí desde niñas. Pinyon es despreocupado y audaz, aficionado a la ropa elegante y a los rostros hermosos. Anin, en cambio, nació inteligente y perspicaz. Hace 8 años, se paró frente a mí y me preguntó con expresión perpleja, si todos somos hijos del emperador, ¿por qué se considera a las princesas inferiores? Observé su vestido manchado. Se había ensuciado después de que superara al príncipe heredero en sus estudios, y su asistente la había derribado deliberadamente durante el entrenamiento marcial. El hijo de un simple funcionario de segundo rango se atrevió a actuar con tanta arrogancia, simplemente porque Anin, aunque princesa, seguía siendo una niña. Dicen que las mujeres nacen inferiores, destinadas a inclinar la cabeza en el polvo. Si hubiera creído eso, jamás habría entrado en este palacio con la mente clara y el corazón sereno. Anin, le dije, solo alcanzando el puesto más alto podrás cambiarlo todo. ¿Por qué la brillante Anin tenía que doblegarse ante un príncipe heredero inferior a ella en todo sentido? Estaba decidida a romper ese destino. Cuando vi la chispa de ambición encenderse en sus ojos, sonreí. Después de ese día, sus notas volvieron a ser simplemente promedio. Porque antes de la ambición, primero hay que sobrevivir. Han pasado 8 años y por fin está alcanzando su madurez. Hace 3 meses la enviaron al norte para ayudar en la lucha contra la hambruna, convirtiéndose en una figura pública a los 16 años. Madre, dijo arrodillándose ante mí con voz firme, el rostro cubierto de polvo por el viaje, pero la mirada más penetrante que nunca. No defraudé tus expectativas. Yo misma la ayudé a levantarse. ¿Has visto cómo vive la gente? Esta operación de ayuda había sido nuestro plan conjunto, en parte para darla a conocer al público, en parte para mostrarle a la hija predilecta del emperador cómo es realmente la vida más allá de los muros del palacio. La expresión de Anin era solemne, conmovida por la compasión. El pueblo sufre. Vi a una mujer tan famélica que no tenía leche para su bebé. Usó su propia sangre para alimentarlo. Cuando llegué ya había fallecido, y el bebé aún se chupaba los dedos. Sostuve su mirada. Ese trono, Anin, conlleva no solo poder, sino también responsabilidad. El sufrimiento de la gente no es un número en un informe, es su realidad. El deber vitalicio de un emperador es garantizar que el pueblo viva en paz y prosperidad. Palabras sencillas, pero de una responsabilidad enorme. Solo quienes pueden soportar tal carga merecen sentarse en el trono. Anin se arrodilló de nuevo con voz firme. Madre, jamás olvidaré tus enseñanzas. Por favor, guíame. Mi mirada se desvió más allá de ella hacia las imponentes murallas del palacio. Muy bien. 10. La consorte Su ha desaparecido. El príncipe heredero y el tercer príncipe enviaron a innumerables hombres a rescatarla, muchos de los cuales jamás regresaron. Gracias a mi discreta indulgencia, Suyi escapó sana y salva del palacio. El harén está profundamente ligado a la corte imperial, y ahora que tengo el palacio interior firmemente bajo mi control, también puede servir a mis propósitos. Tomemos como ejemplo a Bella. Su hermana mayor fue asesinada a golpes por ofender al joven príncipe heredero. Entró en palacio buscando venganza, pero justo cuando se ganó el favor del emperador, este quedó impotente. Con su belleza marchita, cayó en el olvido. Su amor de la infancia, otrora un erudito de renombre, ahora es un juez de alto rango en el Ministerio de Justicia y convenientemente sigue soltero. Una espada perfecta para mí. Hay muchas otras como ella. El príncipe heredero tiene un temperamento terrible. Desde niño descargaba su ira contra los sirvientes, golpeándolos con tal brutalidad que para ocultar las heridas y mantener su imagen de benevolencia, los ejecutaba con el pretexto de haber ofendido al príncipe. Los sirvientes pueden ser baratos, pero aún así tienen familias, amigos y recuerdos. Incluso una hormiga desesperada se atreve a morder a un elefante. Cuando un imperio alcanza su apogeo, quienes ostentan el poder dejan de escuchar el clamor del pueblo. En esta grandiosa dinastía, incontables sirvientes mueren injustamente cada día, y pretendo revertir ese orden. Tal como esperaba, Suyi no pudo permanecer en silencio por mucho tiempo. Tras unos días escondida, salió a hurtadillas a la ciudad y se enzarzó en una discusión callejera,
donde casualmente se topó con un joven funcionario del Ministerio de Justicia. Unas palabras de él la provocaron, y ella, imprudentemente, reveló el nombre del príncipe heredero. Para colmo, los presentes la reconocieron como la segunda hija del ministro Su. Al día siguiente el escritorio del emperador se vio inundado por memoriales que acusaban al príncipe heredero de inmoralidad, como copos de nieve. Que un hijo le arrebatara la mujer a su padre era la máxima expresión de deslealtad filial, y ese padre resultaba ser el mismísimo emperador. Entre los ministros que insistieron en el asunto ante la corte, había muchos que secretamente estaban aliados con un tercer príncipe. Enfurecido, el emperador golpeó al príncipe heredero con uno de los monumentos conmemorativos, y en su furia, el príncipe heredero reveló la participación de su hermano. El emperador, furioso, ignoró las súplicas del cortesano y ordenó el encarcelamiento de ambos príncipes. Al enterarme de la noticia, fruncí el ceño levemente, reflexioné un instante y luego llevé una caja de comida a los aposentos del emperador. Cuando entré, estaba rodeado de un grupo de eunucos delicados y apuestos que le servían té. Al verme, los apartó con un gesto desganado. ¿La emperatriz ha venido a darme las gracias? Mis manos se detuvieron en seco mientras colocaba los platos, y luego sonreí dulcemente. Vengo a implorar clemencia para nuestros 2 hijos, Majestad. Son aún jóvenes, por favor, perdónelos. En más de un siglo de reinado dinástico, jamás todos los príncipes imperiales habían sido encarcelados a la vez. Como emperatriz virtuosa y bondadosa, era justo que intercediera por ellos. El emperador se irguió. ¿Jóvenes? Ya tienen edad suficiente para robarle la mujer a su padre. ¿Todavía crees que son niños? Claro que no lo eran, pero mis palabras no eran una súplica, sino una cuestión de apariencias. Antes de que pudiera responder, continuó, supongo que no tardarán en correr de nuevo por todo el palacio las historias sobre la bondad de la emperatriz. Mi sonrisa perfecta se congeló por un instante. Majestad, solo actúo por su bien. Seguramente le duele ver a sus hijos encerrados. Si todos mis ministros fueran tan virtuosos como mi emperatriz, dijo con sequedad, entonces nuestra gran dinastía florecería de verdad. Una sonrisa forzada se dibujó en mis labios. Desde que este hombre llegó a este mundo y se apoderó del trono, se deleita burlándose de la gente. Sobre todo yo. Respiré hondo, cogí un cuenco pequeño y le di con delicadeza un bocado. Mientras masticaba, me acurruqué en sus brazos. Tú. Antes de que pudiera apartarme, rápidamente pasé una pierna por encima de su regazo y me senté a horcajadas sobre él, fingiendo que iba a besarlo. Se quedó paralizado con los labios apretados, el rostro contraído por las palabras contenidas. Sonreí triunfante. Así que, maldito emperador, parece que al final sí puedo contigo. Que las concubinas vayan y vengan a su antojo. Yo, la siempre alabada emperatriz, no soy tan fácil de subestimar. La reputación que he cultivado durante tanto tiempo vale mucho más que las apariencias. Es mi arma más poderosa. La emperatriz deberá esperar si desea a un hombre. Acababa de separarme de él cuando oí esa frase, haciéndome tropezar y caer al suelo. ¡Ja! La risa burlona del emperador llenó la sala. Furiosa me incorporé y lo fulminé con la mirada, pero eso solo provocó que se riera aún más. Conteniendo la rabia, me senté y comencé a devorar la comida de la caja, comiéndome con rabia 3 tazones de arroz. La emperatriz luce de lo más graciosa cuando esa sonrisa tuya fingida se resquebraja. Bajo techo ajeno, uno debe agachar la cabeza. ¿Quién me dijo que tendría tan mala suerte, que acabaría en el cuerpo de la hija de un general caído en desgracia, colgando de un hilo? Maldigo en silencio, pero mi rostro se estiró en una sonrisa fingida. Los 2 príncipes siguen encerrados, sus madres concubinas lloran en mis aposentos. Como madre de la emperatriz, yo tampoco lo soporto. Al verme recuperar mi habitual calma, pareció perder interés y su sonrisa se desvaneció. Que luego los confinen para que reflexionen sobre sus errores. ¿Reflexionar? Una vez encerrados, ¿cómo voy a pillarlos portándose mal otra vez? ¿Simplemente descontarles 2 años de paga? Como padres, no deberíamos ser tan duros. Eso, de alguna manera, le provocó otro ataque de risa, agarrándose el estómago mientras yo me quedaba allí con cara de pocos amigos. ¿Qué hice para merecer a este hombre?
Era mucho más difícil de tratar que el último emperador, una verdadera complicación añadida a mi misión, ya de por sí imposible. Bien, haremos lo que diga la emperatriz. Al menos después de su ataque de risa, me dio la respuesta que quería. Aliviada, me levanté rápidamente para disculparme, pero al llegar a la puerta, su voz resonó de nuevo a mis espaldas. Ya que la emperatriz ha expulsado a la concubina Sue del palacio, que se quede en la mansión del general. Me quedé paralizada a punto de darme la vuelta y suplicar, cuando añadió con desgana, ¿puedes irte? Sí, Majestad. De camino a mis aposentos. Pensamientos enredados como hilos. Fui descartando uno a uno mis planes anteriores. Sus palabras eran una advertencia. Su sonrisa podía parecer cálida, pero sus golpes eran más afilados que la espada de su predecesor. Durante estos años, se había dedicado a estabilizar la corte, a identificar a todas las facciones. Ahora que Sui le ayudaba a eliminar las amenazas ocultas, se estaba volviendo más audaz. Mi rostro se ensombreció. Había planeado usar el éxito de Sui en las labores de ayuda humanitaria como excusa para impulsarla hacia la política, pero ahora tendríamos que mantenernos discretos por un tiempo. Más importante aún, tenía que ocuparme de la nueva situación de Sui Ye. Le entregué mi ficha de palacio a Xiao He ordenándole que se apresurara a la mansión del general y que instalara a Sui Ye lejos de cualquier habitación masculina. Aquella mujer emanaba un aura que inspiraba cautela. Y Nin aún no lo había logrado. La mansión del general no podía permitirse problemas. El príncipe heredero salió y se arrodilló ante mí, agradeciéndome que intercediera por él. Al levantar la vista, aún se percibía un rastro de resentimiento en sus ojos. Se quedó paralizado al darse cuenta de que lo observaba, y luego esbozó una sonrisa forzada. No le di importancia. Cuando entré en palacio, él tenía unos 2 o 3 años. Su madre creía que dar a luz al primogénito del emperador la convertiría en la próxima emperatriz, pero yo asumí ese título. Me odia desde entonces. Tras sufrir algunas humillaciones a mis manos, aprendió a callar. Fue nombrado príncipe heredero a los 5 años y, mimado por la consorte Xiao, se volvió arrogante, aunque fingía lo contrario delante de su padre. Hacía tiempo que me había acostumbrado a su indiferencia. La señorita Sui vive ahora en la mansión del general. Príncipe heredero, le aconsejo que no cause más problemas ni vuelva a enfadar a su padre. Él alzó la vista bruscamente encontrándose con mi mirada. Pero mantuve la calma, interpretando el papel de la entrometida insensible que rompió un amor juvenil. No lo olvides, la señorita Sui es la mujer de tu padre. Será mejor que te olvides de esas cosas. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se fue. Tomé mi taza de té observando cómo las hojas se arremolinaban y se hundían. Todo estaba listo. Solo tenía que sentarme y esperar a que empezara el espectáculo. Si el príncipe heredero se portaba bien un rato, mejor. Pero sabiendo que su amada estaba ahora al cuidado de mi familia, ¿cómo no iba a pensar que yo quería hacerle daño? Aún así, no esperaba que el primer paso lo diera el tercer príncipe. Después de que el príncipe heredero visitara su residencia, prometiendo quién sabe que el mayordomo del tercer príncipe apareció en las puertas de la mansión del general. Al ver a su preciada dama alojada en un patio tan apartado, el tercer príncipe montó un escándalo en la corte, acusándome de abusar de concubinas imperiales. Cualquiera que hubiera oído la conversación habría pensado que yo había torturado a su propia madre. Por desgracia, no estuve allí para presenciarlo. Solo escuché el relato del emperador. Alcé la cabeza y me arrodillé de inmediato. Majestad, por favor, vea con claridad. Fue la concubina Sue quien provocó el caos en el palacio. El jardín imperial se convirtió en un mercado bajo su vigilancia, con nobles que iban y venían a su antojo. Siguiendo las órdenes de su majestad, la envié a la casa de mi familia, pero debía evitar que mis sobrinos se desviaran del buen camino. Así pues, la alojé en un patio apartado. El tercer príncipe interrumpió a gritos tonterías. Eran esos hombres que se le acercaban como gatos a un pez. ¿Cómo puedes acusarla de seducirlos? Puse los ojos en blanco para mis adentros. Mira quién habla, el mismísimo gato. No te culpo, dijo el emperador con suavidad. Emperatriz, levántese. Padre, dijo el tercer príncipe, dando un paso al frente con los ojos llameantes.
Su hijo puede probar que la emperatriz ordenó a su familia maltratar a la concubina Sue. Cuando trajeron a varios de mis sobrinos, le sonreí a mi supuesto hijo. ¿Así que estos son tus testigos? ¿Mis propios sobrinos? Preguntó con una sonrisa burlona. Por mucho que la emperatriz se oculte tras su máscara, la gente de la mansión del general conoce su verdadero rostro. Ya ni siquiera me llamaba madre. ¿De verdad creía que podía vencerme esta vez? Al notar mi ceño fruncido, su sonrisa se ensanchó. Padre, los testigos que traje pueden confirmar mis palabras. El emperador se inclinó hacia adelante intrigado, e hizo un gesto para que los hombres hablaran. Majestad, dijo uno de mis sobrinos con nerviosismo, es cierto que la emperatriz nos ordenó maltratar a la concubina Sue, pero la mansión del general le sigue siendo leal. Solo lo acordamos de palabra, nunca lo llevamos a cabo. Suplicamos a su majestad que tenga misericordia de la emperatriz. Escuché con el rostro endurecido, mientras su supuesta súplica de clemencia, en lugar de eso, confirmaba mi culpa. Me acerqué lentamente a ellos, obligándolos a sostenerme la mirada. ¿Os he tratado bien todos estos años? ¿Por qué os aliáis con el tercer príncipe para calumniarme? Mis sobrinos, antes tan cariñosos, evitaron mi mirada, tartamudeando. El tercer príncipe intervino rápidamente. ¿Acaso la emperatriz obligará a mi padre a confesar ante sus propios ojos? Ante sus acusaciones me volví hacia el emperador. Majestad, cuando envié a Xiao a la mansión del general, Don Lai la acompañó. Que lo llamen y le pregunten. Él les dirá la verdad. Don Lai, discípulo del eunuco Xia y estrecho colaborador del emperador, comenzó a relatar mis órdenes exactas de aquel día. Mientras hablaba, los rostros de quienes estaban arrodillados ante nosotros palidecían cada vez más. Van. El tercer príncipe se agarró la frente donde le había golpeado el incensario del emperador, demasiado aterrorizado para emitir un sonido. Miserable desleal. Rugió el emperador. ¿Ni siquiera puedes llamar a tu madre emperatriz? Acabas de salir de prisión y ya te vuelves contra la misma mujer que suplicó por tu libertad. Mocoso desleal e ingrato. ¿Cómo te crees digno del título de princesa? ¡Ah, qué arrebato tan satisfactorio! El emperador lo reprendía con tanta fiereza que no pude evitar que me brillaran los ojos. Al notarlo, la ira del emperador se apagó a mitad del grito y su expresión se endureció. ¿Por qué parar ahora? En ese instante su majestuosa imagen se desmoronó de nuevo en mi mente y, disimuladamente, puse los ojos en blanco. Al parecer, captando mi reacción, el emperador se animó de nuevo y reanudó sus gritos aún más fuertes, como si hubiera descubierto un nuevo placer en actuar para mí. En ese momento comencé a sospechar que tal vez un alma enajenada había poseído el cuerpo de su majestad. Entonces uno de mis sobrinos habló temblando: «Tía, me hechizaron, me obligaron las amenazas del tercer príncipe. Por favor, perdónanos esta vez, tía. Fuimos tontos». Habían pasado más de 20 años, pero el general seguía siendo el mismo de siempre, y sus asesores se mostraban serviles ante cualquier cambio de rumbo. Manteniendo mi expresión severa, los observé mientras se postraban una y otra vez, golpeando sus frentes contra el suelo. No sentí ni una pizca de compasión. ¿Dónde estaba ese remordimiento cuando se dedicaban a calumniarme? Sus cabezas golpearon el suelo con más fuerza. «Tía, nos equivocamos. Eres generosa y sabia. Por favor, perdónanos por el bien de nuestra familia. Jamás volveremos a atrevernos». «Qué insolente», le espeté. «Soy la emperatriz de la Granin. Llevo el nombre del emperador y sirvo como su esposa y madre del reino. ¿Y aún así te atreves a arrastrarme a la desgracia y esperas que interceda por ti? Todos, dentro y fuera de la corte, saben que antepongo la justicia a los intereses familiares». Alcé la barbilla y miré al emperador. «Majestad, le suplico que los castigue severamente para demostrar que la dignidad real no puede ser mancillada». Los ojos del emperador se entrecerraron mientras estudiaba mi rostro inclinado. Luego, tras una larga pausa, soltó una carcajada. «Qué fortuna para mí tener una emperatriz tan íntegra y lúcida». «Guardias». Permanecí inmóvil bajo su mirada escrutadora, escuchando atentamente el veredicto. El tercer príncipe, por calumniar a su madrastra y enfurecer al emperador tan pronto después de su liberación, fue despojado de todo derecho a competir por la corona.
Un rival menos. Solo quedaba el príncipe heredero. Y en mis manos ya tenía la llave de su perdición, la del hombre al que había agraviado hasta la muerte. Si volvía a perder el control, podría acabar con él fácilmente. Y quizás Suyu me ayudaría a crear esa oportunidad. Emperatriz, preguntó el emperador, ¿está satisfecha con mi juicio? Tomé la taza de té que Don Lai le ofreció y la coloqué suavemente ante él. Su Majestad castigó solo a los culpables, perdonando a los inocentes del general. Claro y justo. Verdaderamente convincente. La reputación de emperatriz virtuosa era mi arma más poderosa. La familia de mi madre debía permanecer intachable, o su caída nos arrastraría a mí y a Nin con ellos. El emperador sonrió levemente. He oído que por lo general, se prefiere a los hijos varones sobre las hijas. Lo miré, sus ojos oscuros y profundos como aguas tranquilas, me transportaron a los recuerdos más profundos de mi infancia. En su momento fui tan ingenua como Suyu. Al despertar en este mundo, siendo una bebé llorando envuelta en pañales, me creí la heroína de un gran destino. Esa ilusión no duró mucho. Un día, mi niñera me estaba dando de comer cuando mi segundo tío pasó por allí. Sin la menor decencia, la agredió sexualmente allí mismo, junto a mi cuna. Mis gritos no despertaron compasión, sino condena hacia la pobre mujer. Tras ser tachada de lasciva por mi padre, fue expulsada de la mansión. Su marido la maldijo públicamente y al no ver otra salida, se golpeó la cabeza contra una columna. El único comentario de mi padre fue que había traído la desgracia a la casa. La envolvieron en una estera de paja y la abandonaron afuera. Yo tenía solo 3 meses, era demasiado pequeña para hablar, demasiado débil para defenderla. Al cumplir 2 años, ya podía articular palabras sencillas. La doncella principal de mi madre, que se había convertido en la concubina de mi padre, estaba embarazada y a menudo me pelaba uvas. Era amable y leal con mi madre, y aún me trataba con cariño. Cuando comenzaron sus dolores de parto, mi madre mandó llamar a un médico. Mi padre, sin embargo, se negó a dejar entrar al hombre, debido a la regla de que hombres y mujeres no debían tocarse. Confinada en mi habitación, me escabullí aprovechando un descuido de las criadas y me arrastré hasta su patio. Me arrodillé ante mi padre, suplicándole que dejara que el médico la salvara. Lo único que recibí fue una severa reprimenda. En ese instante, mientras contemplaba su ancha espalda, comprendí algo. Aunque hubiera podido hablar entonces, jamás habría salvado a mi enfermera. La dulce concubina corrió la misma suerte, murió junto a su hijo por nacer. Tal era el destino de las mujeres en la finca del general y en todo el imperio. Al crecer, aprendí a leer y a escribir. Mi tutor me enseñó la doctrina de que la esposa debe obedecer a su marido y que las mujeres son inferiores. Pero cuando me colé en el despacho de mi padre y leí los libros de historia, descubrí que en los albores de la Granin, a las mujeres se les permitía trabajar, comerciar y mantener a sus familias. Mientras los hombres perecían en las guerras, las mujeres habían soportado las cargas de la nación y su valor había aumentado. Generación tras generación, conforme la paz regresaba y los hombres prosperaban, obligaban a sus madres, esposas y hermanas a volver al hogar, argumentando que las mujeres que estaban fuera de casa deshonraban a la familia. Así las mujeres se convirtieron en adornos, flores y jarrones encerradas en torres polvorientas, cuyos colores se desvanecían lentamente con el tiempo. Ahora, en esta época dorada de la Granin, las cadenas que oprimían a las mujeres eran más pesadas que nunca. Cuando mi hermano me pilló leyendo textos prohibidos y se lo contó a su padre, me encerraron en una habitación oscura. A través de la rendija de la puerta se oía la voz de mi madre, suave y resignada: no te portes mal más. Sé una chica de verdad. ¿Qué significa eso, una chica de verdad? En la oscuridad mis ojos brillaban con intensidad. Quería vivir en un mundo donde las mujeres pudieran ser libres de hacer lo que amaban, libres de vivir sin miedo. Donde una mujer embarazada no moriría a puerta cerrada por pudor. Donde ni siquiera una sirvienta podía ser violada impunemente. Desde entonces estudié cada lección que me dieron. Etiqueta, bordado, porte. Aprendí sus reglas para poder quebrantarlas algún día. Más tarde entré en palacio y me convertí en emperatriz. Crié a 2 princesas. Cuando Nin me reveló sus ambiciones hace 8 años, le pregunté: ¿no temes que te decapiten si fracasas?
Su joven rostro, firme y lleno de pasión, se mantuvo inquebrantable. En ese instante supe que no era la única que deseaba cambiar este mundo. Estaba yo. Estaba Nin. Estaban sus compañeras. Y había incontables mujeres aún atrapadas en sus aposentos, esperando el día en que sus voces fueran escuchadas. 15. ¿Por qué no responde la emperatriz? La voz grave me sacó de mis pensamientos. Miré con calma al emperador sentado en el trono. Cambiará, dije. En cuanto a cómo cambiaría, bueno, eso dependía de nuestros esfuerzos. Al regresar a mis aposentos, mi madre me esperaba en el pasillo lateral. No la saludé. Solo escuché el mensaje que me transmitió Xiaoe. A pesar de mis esfuerzos por mantenerlos separados, mis sobrinos encontraron la manera de espiar a Su Yi, la mujer famosa en toda la capital por su belleza. Inevitablemente quedaron prendados de ella. Tras escuchar algunas de sus quejas, se unieron al tercer príncipe para difamarme. Su propia tía. Una risa fría se me escapó de los labios. Mi hermano, aunque nuestro padre lo había criado para despreciar a las mujeres, al menos tenía algo de sentido común. Mis sobrinos ni siquiera tenían tanto. ¡Qué insensatos! ¿De verdad creían que mi posición como emperatriz estaba asegurada únicamente por la herencia del general? ¿Qué hundirme mantendría a la familia en pie? Llevaba casi 20 años en palacio, más tiempo del que viví en la casa del general. Ya no era aquella mujer que necesitaba aferrarse a la influencia familiar. La única razón por la que aún no me había rebelado contra ellos era porque quería conservar la finca del general como una protección adicional para Nin. Mi padre y mi hermano quizá menospreciaran a las mujeres, pero en el caso de Nin, ser su nieta y sobrina significaba seguir ligada a sus intereses. Apoyarían su ascenso al trono por su propia supervivencia. Al fin y al cabo, la sospecha del emperador sobre la lealtad de mi padre no era infundada. Si el momento le convenía, mi padre no dudaría en usar su poder militar para rebelarse. De otro modo, no habría fingido senilidad durante todos estos años, negándose a ceder el mando. Solo después de que le insinué mi ayuda en Ningasen empezó a mostrar lealtad, enviando al hijo legítimo de mi segundo tío a la corte para demostrar su obediencia al emperador. De ese modo, si Nin y yo fracasábamos, siempre podría alegar inocencia. ¿Y la idea de una mujer en el trono? Para mi padre, esa sería la oportunidad perfecta. Esperaría a que un Nin tomara el poder, reuniría aliados, atacaría en el momento oportuno y se haría con el trono. Quizás supiera muchas cosas, pero no conocía a su hija. Cuando mi sobrino me calumniaba, no intercedía por ellos. En vez de eso me compensaba ofreciéndome favores para que me calmara. Solo mi madre, incapaz de soportar ver a su nieto castigado y ajena a las intrigas familiares, acudía a implorarme clemencia. Mientras tanto, Su Yi, confinada en la finca del general, oyó la conversación de los sirvientes y logró escapar del recinto fuertemente custodiado. Se dirigió directamente a la residencia del príncipe heredero, suplicándole que intercediera por el tercer príncipe y los hijos de la familia del general. El príncipe heredero, que había planeado mantenerse al margen del asunto, no pudo resistir las súplicas entre lágrimas de su amada e hizo una señal a sus funcionarios para que intercedieran. Al día siguiente en la corte, gracias a la meticulosa organización de Nin y mía, más de la mitad de los ministros se arrodillaron para implorar el perdón del tercer príncipe. El emperador estaba furioso. Acusó al tercer príncipe de formar facciones y de no mostrar respeto alguno por su padre. Cuando el abuelo materno del tercer príncipe intentó interceder por él, reveló con descuido que todo había sido orquestado por el príncipe heredero, quien, según él, había tenido la gentileza de convencer a los ministros para que rogaran por su hermano. El príncipe heredero, por supuesto, no se atrevió a admitirlo. En ese preciso instante uno de mis hombres presentó al emperador la carta del príncipe heredero a sus ministros, cuyo tono era el de un hombre ya en el trono, ordenándoles obediencia. Comprensible, tal vez. Al fin y al cabo, con el tercer príncipe fuera de la contienda, era el único heredero restante, ya titulado príncipe heredero. Un poco de arrogancia era de esperar, pero las pruebas eran las pruebas. El emperador lo depuso de inmediato y lo confinó a su residencia. Cuando me llegó la noticia, sonreí con discreta satisfacción. Pero la verdadera batalla aún estaba por venir. Me despojé de mis ropas ceremoniales y me puse algo sencillo antes de dirigirme a los aposentos del emperador.
A pesar de haber castigado a 2 de sus hijos casi al instante, el emperador parecía completamente tranquilo, fingiendo que nada había ocurrido. Me arrodillé ante él y le pedí directamente que permitiera la entrada de un nin a la corte. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de su pincel deslizándose sobre el papel. Estaba jugando. Después de años observándolo, había llegado a comprender. No era un hombre ambicioso de poder. Últimamente, sobre todo, percibía su desapego con mayor claridad. Tras la purga en la corte se había vuelto aún más perezoso, dejando que los funcionarios jóvenes revisaran las peticiones y apenas echando un vistazo a las más importantes. A veces incluso tenía la extraña sensación de que este palacio ya no podía contenerlo. Con un hombre así, los juegos mentales eran inútiles. La honestidad era mejor. El tiempo se prolongaba, el silencio me carcomía los nervios. El sudor me corría por la frente, oscureciendo el suelo pulido bajo mis pies. Justo cuando iba a hablar de nuevo, su voz resonó desde arriba. Emperatriz, venga a ver este cuadro donde aparece arrodillada ante mí. Dígame, ¿le gusta? Mi rostro se tensó. Lentamente me levanté y caminé hacia él. Ya me había preparado para ver algo humillante. Pero al mirar el cuadro, se me cortó la respiración. Había 2 retratos míos en el pergamino. Uno, con mi habitual expresión impasible, se inclinó en señal de obediencia, el otro, con un látigo en la mano y la mirada feroz y vivaz, exclamó: Majestad. Alcé la vista hacia él. Enrolló el cuadro con naturalidad. Si puedes demostrar esta actitud cada día, dijo, entonces accederé a tu petición. Apreté el pergamino contra mi pecho, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por mis mejillas. Había ganado mi apuesta, pero la victoria no me producía mucha alegría. Solo un silencioso dolor por la pérdida. 17. Como era de esperar, en los días siguientes Nin se volvió más segura de sí misma y serena en la corte. Los ministros que la elogiaban se multiplicaron, especialmente después de que las familias de los sirvientes asesinados por el antiguo príncipe heredero presentaran pruebas, lo que provocó la indignación pública. El pueblo condenó la crueldad del príncipe heredero, mientras que las historias de la bondad de Nin durante las labores de socorro en casos de desastre se extendieron por toda la ciudad, ganándose el cariño y la admiración de todos. Justo cuando planeaba los últimos pasos para asegurar su posición como princesa heredera, el emperador sorprendió a todos. Abdicó directamente, cediendo el trono a un nin y retirándose a un tranquilo palacio a las afueras de la capital con unos pocos eunucos. No esperaba que fuera tan rápido, tan sencillo. La mayoría de mis planes de contingencia ni siquiera llegaron a implementarse. La siguiente vez que lo vi, ahora con el título de emperador retirado, no pude evitar preguntarle por qué. Recostado perezosamente en una mecedora, con una caña de pescar en la mano, me miró y dijo: porque quería ver tu cara. Me quedé sin aliento. Esa era su razón. Soltó una carcajada agarrándose el estómago, y la caña de pescar se balanceaba con cada carcajada. No entendía que era tan gracioso, pero al verlo tan despreocupado, me quité la máscara que había llevado durante décadas y me relajé, acercándome a él. Tomé la caña de pescar de su mano, la levanté y me quedé paralizado al ver el pez de tela disecado colgando del anzuelo. ¿Qué sentido tiene pescar así?, pregunté. Dejó de reír de repente y una extraña sombra cruzó su rostro. Tienes razón, murmuró. Es inútil. Entonces se levantó y se marchó. Lo miré atónita observando cómo se alejaba, antes de apresurarme a seguirlo. Loco o no, aquel hombre me había ayudado más que nadie. Para animarlo pasé todo el día posando para él mientras pintaba, cambiando de expresiones y posturas hasta que finalmente volvió a sonreír. Cuando regresé al palacio esa noche, una tal Nin vino a recibirme. Al verme tan agotada, me dirigió una mirada extraña y cómplice. Madre, dijo en voz baja, no te agotes de golpe. La miré parpadeando, confundida. A la mañana siguiente el emperador retirado me envió a un grupo de apuestos jóvenes. Solo entonces comprendí lo que había querido decir con Nin y casi me atraganto con el té. ¡Qué malentendido! Aún así, mientras observaba a los hombres competir para demostrar su talento ante mí, decidí no explicar nada. Bueno, al fin y al cabo, no fue un malentendido tan grave. El regalo me vino de perlas. Claro,
Era raro que mi exmarido me enviara un montón de hombres guapos, pero ¿a quién le importaba? Que cada uno piense lo que quiera. Yo me lo estaba pasando bien, y con eso me bastaba. 18. Cuando por fin se calmaron las cosas, liberé a la consorte del palacio y le asigné unos pocos guardias, enviándola a la residencia donde se encontraba confinado el príncipe heredero depuesto. Se rumoreaba que allí lo pasaba muy mal. Cada mañana lo sacaban a rastras y lo golpeaban. Cuando volví a ver a Suji, era solo una sombra de lo que había sido, el brillo que la rodeaba apenas se distinguía, casi desaparecido. En cuanto me vio, suplicó clemencia en nombre del príncipe heredero y del tercer príncipe. Ya no hay príncipe heredero ni tercer príncipe, le dije en voz baja. Solo 2 plebeyos. Al encontrarme con su mirada desconcertada, suspiré. Suji, has visto más mundo que nadie aquí. ¿No quieres cambiar nada? Su expresión vaciló, insegura. Ordené que la llevaran a donde estaba retenido el príncipe heredero. Cuando por fin se presentó ante el hombre al que una vez amó, el príncipe heredero no mostró afecto alguno, solo furia. La maldijo con saña, gritando que su seducción lo había arruinado, que ella era la razón por la que lo había perdido todo. Al oír a los sirvientes relatar esto, solté una risa fría. Aun sin la intervención de Suji, jamás habría permitido que aquel hombre cruel heredara el trono. Más tarde la divisé a lo lejos. El aura que antes la hacía brillar con tanta intensidad había desaparecido por completo. Tal como había previsto, su aura se fortalecía cuanto más la adoraban quienes ostentaban el poder y se desvanecía cuando le daban la espalda. Tras el rechazo del príncipe heredero, cayó en la desesperación durante un tiempo. Un día se topó con una joven que había huido de su casa tras ser golpeada. Suji, que a pesar de todo seguía siendo una niña de corazón, usó el dinero que le quedaba para abrir un orfanato para niños abandonados. Su vida se volvió tranquila, ordinaria y pacífica. Lo que no esperaba era que la hermana mayor de Suji solicitara un día una audiencia con la emperatriz Nin. Recorrí el sendero conocido hasta lo que antaño fueron los aposentos del emperador, y la encontré arrodillada en el suelo. La mujer que vive como Suji ya no es mi hermana, dijo entre lágrimas. Por favor, Majestad, les ruego a usted y a la emperatriz viuda que llamen a un monje para expulsar esa alma errante de su cuerpo. Suspiré. La primera esposa del ministro Su había fallecido cuando sus hijas eran pequeñas. La mayor, Suku, había crecido protegiendo a su hermana menor bajo la fría mirada de su madrastra. Y entonces, un día, la hija de su madrastra empujó a esa hermana menor al agua y alguien más entró en su cuerpo. Suku, le dije en voz baja, ¿alguna vez has pensado que tal vez tu hermana, y la que está dentro de ella intercambiaron mundos? Me miró con un destello de esperanza en sus ojos llenos de lágrimas. No sabía a dónde había ido el alma de su hermana, pero esta mujer frágil necesitaba algo en que creer. Le pedí a un monje que adivinara su destino. Le dije con dulzura, tu hermana está ahora en otro mundo, un mundo donde todos son iguales, el tipo de mundo del que hablaba Su Yuan. Y allí vive bien. Suku exhaló aliviada y golpeó el suelo con la cabeza varias veces en señal de agradecimiento. 19. En los años que siguieron, bajo el gobierno de un Ninimiguía, la dinastía floreció. Las mujeres comenzaron a salir de los confines de sus hogares. Con la apertura de más y más escuelas públicas por parte del gobierno, la gente común obtuvo oportunidades que antes eran imposibles. Dediqué toda mi vida a luchar por la mejora de la condición de la mujer. La finca del general, aquel lugar que una vez me aplastó, hacía tiempo que había desaparecido, arrastrada por los vaivenes de la historia. Cuando por fin llegó mi momento y el cabello de Nin ya era plateado, miré más allá de ella a mi nieta, la nueva princesa heredera, y le dije, prométeme que cuando llegue el momento, el trono también pasará a tu hija. La joven que había crecido a mi lado asintió entre lágrimas. Mi vista comenzó a nublarse, pero mi corazón estaba en paz. Con al menos 3 generaciones de emperatrices y funcionarias, las mujeres jamás volverían a estar confinadas a las habitaciones interiores. Este mundo solo mejoraría a partir de ahora. Historia paralela del emperador. Estaba harto de vivir. La base antaño bulliciosa, ahora estaba tan silenciosa como una ciudad fantasma. El viento rozó mis manos inmaculadas, luego barrió los miembros rotos y los huesos esparcidos por el suelo. Dejé escapar una risa ahogada, mi pálida mano se alzó hacia mi garganta por última vez.
Y cuando volví a abrir los ojos, no estaba muerta. Bueno, no exactamente. Había muerto y de alguna manera volví a la vida dentro del cuerpo de un emperador. Al principio pensé que simplemente había aparecido en otra base. Pero al tocarme la frente me di cuenta de que había recuerdos que no me pertenecían. Sonreí con desdén. ¿Otro experimento? ¿Otro intento de convertirme en un arma? Estaba harta de esta vida, tan harta que no quería vivir en absoluto. Me picaban los dedos de nuevo, el ansia familiar de destruirlo todo. Pero este cuerpo era débil, delicado, humano. Lo único que podía sostener era una espada dorada, hermosa pero inútil. Recorrí los largos y solemnes pasillos del palacio, pasé junto a las pesadas puertas y entré en un bullicioso mercado. Fue entonces cuando lo comprendí. Aquello era un mundo completamente distinto. Me acababa de poner una cuchilla en el cuello cuando ella entró. Por mis recuerdos la reconocí, su esposa, la gentil y grácil emperatriz. Gentil. Eso me hizo reír. Por fin algo interesante. Decidí no morir, al menos no todavía. Me ocupé de la política de la corte durante un tiempo, pero se volvió aburrida rápidamente. Un día, entré por casualidad en los aposentos de la emperatriz. Estaba dando clase a la segunda princesa, con voz suave y serena. Su doncella ignoró mi presencia y en su lugar, me presentó formalmente. Leal. Escuché en silencio. ¿El tema? Cómo ser un buen gobernante. Interesante. Este emperador tenía muchos subordinados, ninguno realmente leal, pero suficientes para proporcionarme información. La emperatriz, que parecía sumisa y obediente, tenía su propia red de espías. ¡Qué mujer tan lista! Aunque demasiado amable. No como yo. Jamás aprendería a ser amable. Aún así, para estar casada con ese emperador ciego e insensato, supo manejar bien la situación. Como me divertía, decidí asegurarme de que su final fuera digno. La princesa a la que crió se parecía mucho a mí. Inteligente. Astuta. Fingía ser inofensiva cuando era necesario. Pero a diferencia de mí, ella había heredado algo de la bondad de su madre. El tiempo pasó. Noté que a la emperatriz se le iluminaban los ojos cada vez que veía guardias apuestos o eunucos. Divertido, le regalé algunos. Vino a disculparse. Aburrido. Después de eso me rodeé de hombres guapos solo para ver su reacción. Sonreía más a menudo. Supongo que ambos disfrutamos del espectáculo. Su valentía también creció. Un día, después de que me burlara de ella, se inclinó hacia mí como si fuera a besarme. Casi vomitó. En mi vida pasada fui mujer. En este mundo, hombre. No me interesaba ninguno de los dos sexos. Mi corazón era frío. Siempre lo había sido. Al final, hasta los juegos de poder me aburrieron. Abdiqué y dejé que la princesa gobernara, vagando en paz por la capital. La emperatriz, ahora emperatriz viuda, me encontró de nuevo. Ella cambió. Se volvió más audaz. Ya no escondía su verdadero rostro. Destruyó la mansión del general que una vez la tuvo prisionera. Su padre y su tío tuvieron un final trágico. Quien fuera aclamada como la dama real perfecta, ahora era llamada serpiente venenosa. Me pareció magnífica. Sus ojos, aún brillantes como los de una niña a pesar de su edad, me inquietaban. Estaba ocupada. Sin embargo, a menudo se tomaba el tiempo para sentarse conmigo. Decía que era porque los amigos hacen la vida más llevadera. Al parecer, yo era su terapia ahora. Pero a decir verdad, no me importaba. Me aburría con menos frecuencia. Y cuando no me aburría, mis manos sí que sabían matar. Un día suspiró: los valores del mundo se están desvaneciendo. La gente ya no es amable. Ni siquiera me molesté en preguntar qué había pasado. Probablemente haya más corrupción en los tribunales. Luego dijo algo absurdo. Eres amable. Has hecho tanto por la gente. ¿Yo? ¿Amable? ¿Qué clase de ojos tenía? Divertido, la escuché enumerar cada reforma que había impulsado. Leyes que habían mejorado la vida de la gente común.
Su rostro serio se desdibujó ante mis ojos. Se superpuso al de otro. El de un niño pequeño. Aquel día en la base masacré a todos. Nací en ese infierno. No como un humano, sino como una criatura. Un híbrido de genes, fuerte y monstruoso. Me llamaban humano, pero no lo era. Una mujer del laboratorio me había criado. Ella me engañó, me ayudó a escapar una vez. Me dijo que merecía una vida de verdad. Me atraparon al día siguiente. Me obligaron a presenciar su muerte. Desgarrada por los demás. Esto es lo que se consigue con la bondad, dijeron. Tenía la complexión de un humano, pero me faltaban incluso las partes que lo definían. Aún así, después de aquel día, mi cuerpo cambió. Me parecía más a ella. Lo llamaron una mejora. No sentí nada. Hasta que me volví demasiado poderoso. Ya no podían controlarme. Entonces se inclinaron. Déjenme vagar libremente. Y cuando me cansé de ver sus rostros, comenzó la matanza. Sin sangre. Limpia. Eficiente. Y luego ese chico. Me llamó hermana. Me dio las gracias por darle comida. No recordaba haberlo hecho. Quizás se me cayó algo alguna vez y él lo encontró. La primera persona que me dio las gracias. Y la primera en decirme que era buena persona. Algo se removió en mi interior. Le dije, tienes un minuto. Corre. No se fue enseguida. Le oí gritar llamando a sus padres. Luego más voces. Una multitud. Huyeron, llevándose la comida que pudieron y pisoteando cadáveres a su paso. Solo cuando dejé de oír la voz del niño dejé que ese minuto terminara. La emperatriz fue la segunda persona que me dijo que era buena. Sus ojos eran iguales a los de él. Qué extraño cómo los sentimientos humanos habían vuelto a aflorar en mí. Recordé a la mujer que una vez arriesgó su vida para liberarme. La extrañé. Me levanté e interrumpí los elogios de la emperatriz. Quiero sopa. Ni siquiera parpadeó. Espera aquí. Mientras se alejaba, levanté mi mano limpia, dejando que la luz del sol se filtrara entre mis dedos. Cálido. Hermoso. Se sentía bien estar vivo. El fin.